Bueno, ahora continuando con el tratamiento de la transposición de las grandes arterias, debemos considerar, vamos a focalizarnos en la transposición simple, en primer lugar. En este paciente tenemos un recién nacido con una transposición simple donde el septum ventricular está intacto. Comienza a haber un descenso de las resistencias vasculares pulmonares. Tenemos una pérdida de la masa muscular, y esto nos va a llevar a un desacondicionamiento del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a haber una pérdida de la capacidad de funcionamiento como ventrículo sistémico. Y eso es lo que nos va a marcar el momento quirúrgico y la táctica quirúrgica. Con respecto al tratamiento quirúrgico en sí, vamos a tener que tomar en cuenta lo que recién mencionamos, en qué momento lo hacemos y qué técnica vamos a emplear. En el caso de recién, en una transposición de grandes vasos simple, es decir, sin presencia de comunicación interventricular, el momento ideal es entre los 3 y 5 días. Y el tipo de corrección es lo que se llama corrección anatómica, switch arterial, diseñada por el doctor Chatain. En el caso de que la transposición esté asociada a una CIB, eso nos da un poco más de margen de tiempo por la fisiología de mezcla y presiones entre el ventrículo izquierdo y derecho, que explicó el doctor Andrés, y la cirugía la realizamos entre el 5º y el 10º día, con la técnica de Chatain, es decir, switch arterial, corrección anatómica, más el cierre de la CIB. Pero vamos a tener una situación un poco más complicada, que es cuando a la transposición y la CIB se asocia la presencia de una estenosis pulmonar. Esto nos va a producir un desafío de realizar la cirugía en la etapa neonatal, la cirugía paliativa, y más adelante la cirugía de corrección anatómica. En este caso, la cirugía paliativa sería la cirugía de anastomosis sistémico pulmonar, o conocida como Blalock-Taussig, asociada o no a una septectomía auricular, como es la cirugía Blalock-Hand. Más adelante, la operación de Rasteri y la operación de Nikaido. Nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que es la transposición simple. Nosotros tenemos un paciente donde la aorta está emergiendo del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Entonces, el tratamiento consistiría en poner al paciente en circulación real corpórea, seccionar el ductus, transeccionar la aorta, retirar la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda y transeccionar la arteria pulmonar. Y bueno, ahora lo desarmamos y ahora tenemos que armar todo eso que desarmamos. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que unir la arteria aorta a lo que sería la base de la arteria pulmonar, creando una neoaorta. Debemos reimplantar la arteria coronaria derecha en esa raíz aórtica, la arteria coronaria izquierda, y luego desplazar la arteria pulmonar para que esté en una posición por delante de la arteria aorta, de tal manera que no exista compresión en el flujo de la arteria pulmonar por parte de una arteria que tiene presión sistémica. Luego hay que reconstruir esta arteria pulmonar, porque cuando nosotros hemos retirado el botón coronario derecho y el izquierdo, queda un defecto en la arteria pulmonar y eso lo paliamos y lo rediseñamos con la interposición entre esta raíz y el tronco de la arteria pulmonar, con la interposición de un parche de pericardio. Y de esta manera nos queda restablecido la conexión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar y la conexión entre el ventrículo sistémico y la arteria aorta con sus coronarias implantadas. Puede existir la situación no ideal, es que tengamos el paciente con una comunicación interventricular asociado a una estenosis pulmonar. Por lo tanto, la técnica que habíamos utilizado anteriormente, que era la corrección anatómica, donde switchábamos la arteria aorta a la pulmonar, acá vemos que no tiene el mismo calibre. Entonces no es pasible, en este caso, de realizar aquella técnica.
Y hace varios años se diseñó una técnica conocida como Rastelli, en donde lo primero que se hace es resecar la zona del infundíbulo del tracto de salida del ventrículo izquierdo y cerrar la comunicación interventricular de tal manera que conectamos el ventrículo izquierdo hacia la salida aórtica. Se secciona la arteria pulmonar y hay que conectarla con el ventrículo derecho. ¿De qué manera se hace? Colocando un tubo que se interpone entre la unión de las dos arterias pulmonares, de las dos ramas pulmonares y el ventrículo derecho. Y de esta manera se restablece la comunicación. Este tipo de técnica quirúrgica, si bien soluciona transitoriamente el problema que tenemos, es una técnica que tiene mal pronóstico a largo plazo, porque lo que se va a producir es una obstrucción en la salida de la sangre del ventrículo izquierdo y también se va a producir una obstrucción en la salida de la sangre del ventrículo derecho, porque este tubo se puede ir estenosando, lo que se denomina una estenosis biventricular, que en algunos casos lleva a muerte súbita. Entonces se te pensó en otro tipo de cirugía que voy a mencionar rápidamente y vamos a la transposición simple, que es la operación de Nicaidó, donde lo que se hace es traslocar la raíz aórtica hacia lo que sería la base de la raíz pulmonar. Luego de ello, lo que se hace es se cierra la comunicación interventricular de tal manera que la sangre del ventrículo izquierdo pase directamente hacia la raíz aórtica y se secciona la arteria pulmonar y la tenemos que conectar con el ventrículo derecho con un tubito que sale desde el ventrículo derecho hacia el tronco de la arteria pulmonar. Volviendo al tema de la transposición simple, también en estas cirugías aparecen complicaciones que pueden ser inmediatas, como el bajo gasto cardíaco, la insuficiencia renal, la isquemia cardíaca. No olvidemos que estamos traslocando las coronarias, la estamos sacando desde la raíz aórtica, la estamos reimplantando y en todo ese traslado puede haber un acodamiento, lo que se conoce como kinking, y puede dar isquemia cardíaca. También se puede obstruir el ostium coronario o se puede embolizar. También presencia de arritmias. Con respecto a las complicaciones tardías, podemos tener estenosis del tronco de las ramas pulmonares, ya sea a nivel de la línea de sutura. Podemos tener dilatación de la neoaorta. No olvidemos que la neoaorta es una es una rama de la pulmonar y puede tener esos cambios. Después podemos tener insuficiencia de la válvula neoaórtica o podemos tener lesiones de las coronarias, sobre todo en el sitio de la anastomosis de la coronaria por obstrucción de las mismas. Y si vamos específicamente al tratamiento quirúrgico, hemos colocado al paciente en circulación extracorpórea, hacemos la transección aórtica, que habíamos mencionado, transección de la arteria pulmonar, y ahora tenemos que disecar la arteria coronaria derecha, desimplantarla, le vemos la válvula aórtica, desimplantamos la arteria coronaria izquierda, vamos a hacer la reconstrucción de la arteria pulmonar, comenzamos a reimplantar la coronaria derecha, sobre la neoaorta, luego la coronaria izquierda, restablecemos la comunicación entre la neoaorta y su raíz, restablecemos la comunicación de la neopulmonar, luego salimos de circulación extracorpórea, colocamos cables de marcapaso epicárdicos y auriculares, drenaje en el mediastino anterior,
y cerramos el tórax. Y eso es todo. Buenísima, Carlos, la charla, las imágenes, como siempre.